Ya estamos de vuelta y estamos con nuestra siguiente invitada, ministra secretaria general de la Presidencia del país, Analía Ugarte. Muchas gracias por estar con nosotros acá. A ustedes por permitir estar acá. Es imposible no linkear de inmediato lo que dijo el senador Javier Macaya con lo que dijo, incluso invocándola, dijo, ustedes van a empezar sí, con Analía Ugarte, le podrían preguntar a Analía. A ver, veamos cuál es el estado real que el gobierno observa de este acuerdo y cómo se materializa. Del acuerdo. Voy a partir con el acuerdo. Voy a partir con el acuerdo, claro, voy a partir con el acuerdo para después llegamos al fiscal. Muy bien, partamos con el acuerdo bien. primero. Bueno, nosotros teníamos la convicción, después de que se produjo el resultado del 4 de septiembre, que teníamos que tener algún camino para lograr aquello que la ciudadanía en primera instancia había dicho, y era que quería una nueva constitución. Está bien, no quiso ese proyecto que le presentaron para su decisión, pero eso no mata la idea de una nueva constitución. Y el presidente, yo creo que con una gran visión, le entrega al presidente de la Cámara y al presidente del Senado el 5 de septiembre, esa mañana, les dice... quedan ustedes a cargo de la articulación de este proceso, de la coordinación, para que se haga con las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Y nosotros hemos visto durante 3 meses, hemos sido testigos todos, y el gobierno, por supuesto, cómo se ha buscado incesante y muy generosamente ese acuerdo. Un acuerdo difícil, un acuerdo que ha estado... en minutos con mucho desencuentro, en otros minutos con mucho encuentro, pero en una cuestión que es clara: la oposición es la oposición, el oficialismo es el oficialismo, y partimos desde puntos distintos a ese acuerdo. Entonces, pero creemos que hemos logrado una cuestión, creo como sociedad, hemos logrado una cuestión muy importante, que es habilitar este segundo proceso, y estoy absolutamente segura que cuando nos enfrentemos a la salida del siguiente texto, muchos van a celebrar que tengamos la posibilidad de tener una constitución nacida en democracia. Ministra, ¿usted está feliz con el acuerdo? Se lo pregunto porque destacadas figuras de Aprodignidad, partiendo por ejemplo de la diputada Cariola, pero también la senadora Pascual dijo parecido, dijo: no estoy feliz con el acuerdo, no me da para salir a celebrar. ¿Usted está en esa misma sintonía o usted está feliz con el acuerdo? No, ¿Celebró? Estoy en una diferente sintonía porque estoy feliz porque hay acuerdo. Y el contenido del acuerdo no es todo lo que yo hubiera querido, pero entiendo... Exacto, usted lo ha dicho, Daniel. Ningún misterio en eso. Así entiendo yo el que es sentar a dos fuerzas distintas, dos fuerzas con distintas expresiones, hablo como bloque, a conversar y tratar de llegar a un acuerdo. O sea, yo creo que mucha gente de la derecha, y nos pasa a nosotros en el bloque centro-izquierda, hubiéramos querido un contenido con ciertas características que no, pero estoy feliz de que se haya logrado el acuerdo. Entonces, esa es mi diferencia de sintonía. ¿Cuál es el punto que para usted es el que menos felicidad le da de lo que se logró en este acuerdo? Porque usted dice que me hubiese gustado otra cosa. ¿En qué exactamente para usted radica algo que les hace tragar, como si dicen por chileno, un sapo que es complicado de digerir? Claro, lo que ocurre es que, mire, como nosotros participamos del anterior proceso, yo creo que quedaron ciertas cosas instaladas que se asocian a un proceso muy abierto y muy libre, como por ejemplo, partimos de la hoja en blanco, ahora no hay hoja en blanco. ¿Ahora no hay? No, usted me pregunta cuáles son aquellos, yo le estoy contando cuáles entiendo que son los míos particulares, personales, son distintos porque he asumido que el 4 de septiembre pasaron muchas cosas que hacían que tuvieran que cambiar las condiciones del primero, pero yo estoy contestando estrictamente cuáles son los puntos. Hoja en blanco, ahora no hay hoja en blanco. Pero si usted me pregunta a mí, yo veo 12 principios donde no tengo ningún problema con los 12 principios. ¿Usted da por sepultada también la plurinacionalidad? O sea, lo que ocurre es que
Si veo las bases. Por supuesto, es que el 68% de la población dijo que no al proyecto anterior. Yo no puedo saber si ese 68% lo dijo por la plurinacionalidad o por esto leyendo otro. Leyendo los 12 por puntos, supuesto, las bases, pero queda reconoce fuera la plurinacionalidad. O sea, entiendo que sí. Entiendo que sí, pero entiendo otra cosa. Entiendo que a la vez se rescata completamente el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, y eso me parece una cuestión esencial. Entonces, no es todo lo que quisiéramos, por cierto, ¿Ministro? pero tiene el reconocimiento central de aquello que está, además, en el centro de nuestro trabajo y particularmente del ministerio que yo conduzco también. El senador Macaya fue muy enfático en cuidar el acuerdo, en cuidar los primeros hitos del acuerdo, y estas declaraciones a las que aludía Macarena, hasta el presidente del Partido Comunes, que ha dicho cosas en ese línea también, parecen no cuidarlo mucho, no están muy preocupados por cuidarlo, sino que más bien por intentar modificarlo, hacer fuerza para lo que, en fin, si abrimos esa caja de Pandora, si alguien dice, bueno, revisemos esta parte del acuerdo, otras personas podrán decir, revisemos estas otras. ¿No le parece que en el mundo de la prodignidad debería haber mayor preocupación, por cuidar el acuerdo? Porque si no nos ceñimos a esto, la verdad es que no sé cuántas oportunidades más tenemos, digamos. Hay una cuestión que siempre valoro en nuestro país y que me encanta, y es que somos bien respetuosos de la institucionalidad y siempre buscamos caminos institucionales para cambiar la que no nos acomoda íntegramente, pero en tanto nos sujetamos a ella. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo para hacer la asimilación política de lo que significa estar en un acuerdo que no tiene el 100% de lo que uno quería. Hay una dificultad para tragarse esto en parte de su sector, entonces, parte de la prodignidad. Yo creo que es evidente. ¿Y eso significa que sufrieron una derrota, que negociaron mal? ¿Qué es lo que pasa ahí cuando uno firma un acuerdo en lo absoluto, y al día Daniel, siguiente de haberlo firmado sabe que no me gustó, quiero modificar estas tres partes? No, Daniel, en política siempre hay sectores que hacen una asimilación más pronta y otros que requieren un poco más de reflexión y análisis en conjunto con sus conglomerados, con los bloques a los cuales adscriben, pero eso no significa que no vayan a estar alineados, que no vayan a estar acompañando el proceso y, lo que es más importante, que no vayan a concurrir con entusiasmo a la elección de los consejeros constituyentes y que no vayan a estar en definitiva alineados con el proceso. Pero quiero decir que el cuidar el proceso significa haber estado en el proceso y haber llegado a este acuerdo. Ahora toca otro camino que lo vamos a transitar. Probablemente va a tener uno que otro ripio, pero al final vamos a llegar, como ocurrió el 15 de noviembre con esa firma del primer acuerdo, que es el que en definitiva abre la compuerta a todo lo que hemos vivido. Sí, la gran diferencia entre el primer acuerdo, o sea, el primer plebiscito, sí, y el segundo plebiscito, es que el segundo plebiscito rompe tanto las expectativas que creó el primero, que el daño que causa es enorme. Y por lo tanto, mucha gente, creo yo, se retaca después de haber visto que votó aprobando una nueva constitución y después, incluso esas mismas personas no les gustó y votaron en contra, que el daño que provoca hace que, se sienta cada concesión que se puede hacer para un nuevo acuerdo como una traición, como una dejación de funciones, y no como lo que es. Se produjo un daño gigantesco en el plebiscito de salida por la no aceptación de la nueva constitución, dada lo que ella tenía. Y por lo tanto hay que conceder. Pero eso, la forma de interpretarse, porque todavía estamos en el gualito del plebiscito de entrada, no es necesariamente aceptado con mucha gente porque lo ve eso no como algo parte de un diálogo que es provechoso para el futuro, sino que lo ve como debilidad. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo con esa visión, porque yo vivo en el mismo país que aquellos que usted está mencionando, y lo que yo viví es que fui partidaria de una nueva constitución con mucho entusiasmo, fui a votar apruebo con mucho entusiasmo, pensando que, como todo, yo por supuesto tenía algunas observaciones respecto del texto, pero fui con mucho entusiasmo a votar el apruebo y vi el resultado que vi.
Entonces, yo no puedo pretender, cuando el 68% de las personas votaron rechazo a ese proyecto de constitución, elaborado en las condiciones en que fue elaborado, con condiciones también externas. Efectivamente existió una información falsa respecto de muchos aspectos que eran muy sensibles para personas sencillas, que viven de su trabajo, que tienen un gran esfuerzo, que les iban a quitar la casa, no sé, cosas tremendas, pero tengo que entender que en democracia debo hacer una lectura de lo que está pasando, particularmente si somos actores políticos que pretendemos tener incidencia. Si eso es así, si pretendemos tener incidencia, entonces lo que tengo que hacer es sacar el termómetro y decir si el 68% de las personas no quiso esto, entonces tengo que buscar una readecuación sin renunciar al objetivo final. ¿Y cuál ha sido el objetivo final desde el 15 de noviembre hasta ahora? Una nueva constitución nacida en democracia que deje atrás la constitución del 80, que tiene cuestiones que para los progresistas son extraordinariamente sensibles. ¿Cuánto afecta la labor del gobierno el que siga abierto el tema constitucional? Mire, esa es una pregunta que tiene complejidades, porque nosotros como gobierno no podemos pasar a vivir en un planeta distinto políticamente hablando del que están viviendo todos aquellos para los cuales estamos gobernando y nosotros mismos que estamos gobernando. Pero hay un punto que tiene que ver con la responsabilidad de gobernar, que hace que hoy día tengamos que ser capaces de hacer una división entre el proceso constituyente y sus derroteros con el hecho de tener conducción de gobierno, como se ha dicho tanto y tan repetidamente, las urgencias de todos los días, los proyectos que tenemos andando, que son estructurales, que son importantes. O sea, que sí afecta la labor del gobierno. No, lo que le digo es que es compleja la pregunta porque siendo algo que nos interesa tanto, tenemos que ser capaces de hacer esta división. ¿Cómo? ¿Están siendo capaces? ¿Tienen problemas para eso? Es que yo no sé si algunos de los que estamos acá o de quienes nos están viendo entenderán que obviamente no somos prescindentes en el sentido de nuestros intereses políticos en que existe una nueva constitución. Pero no podemos desviar nuestro esfuerzo a ese propósito. Y por eso nuestros partidos, los partidos de la Alianza, son tan claves en este proceso. Y los parlamentarios. ¿Espera encontrar, para ir mezclando con las reformas que ustedes pretenden plantear, pretenden encontrar alguna vía de replicar estos acuerdos que han logrado en lo constitucional en las reformas? Porque acaba de decir aquí Javier Macaya que ve muy mal aspectada la reforma previsional, que no está de acuerdo. ¿Un muro? Absolutamente, un muro entre una cosa y otra, que una cosa es el acuerdo constituyente, que veía muy mal aspectada la reforma previsional y la reforma tributaria. Bueno, quiero decirle que ese muro entre el proceso constituyente y el acuerdo fue un muro que el primero que planteó que queríamos ponerlo éramos nosotros, el gobierno, por una razón extraordinariamente sencilla que tiene que ver con lo que usted me acaba de preguntar. Entendíamos claramente que no podíamos hacer una mezcla entre cuestiones del gobierno con la constituyente. Y eso se separó y fue un acuerdo... ¿Cómo ve aspectar entonces la reforma previsional cuando escucha al presidente de la UDI que dice que la ve pésimamente mal aspectada? Sí. Y la tributaria también. Sí, la verdad de las cosas es que me parece que es demasiado temprano para un juicio tan categórico, porque si vamos a la reforma de pensiones, a la reforma previsional, los temas centrales que entendemos nosotros son aquellos que hacen de la esencia del interés de la oposición, no tienen problema en nuestra reforma tributaria. Libertad de elección. ¿Se mata la libertad de elección? En lo absoluto. Sí, para la el fondo persona, común, sí. Para la parte que tiene que ver con solidaridad, sí. Pero la persona puede decidir llevar sus cotizaciones a un ente gestor previsional público, uno, o muchos privados. El 10%, pero el 6% no. Ahí no eligen. El 6 no. Y bueno, la verdad de las cosas es que en el sistema que nosotros hemos propuesto es ese 6 el que permite
que efectivamente aumenten las pensiones. Pero ese ya es un punto más técnico, pero quiero ir a la esencia de los fundamentos de aquello que es irrenunciable, la libertad de elección y que existan cuentas de capitalización individual. Es decir, algo que no tenga nada que ver con el sistema de reparto. Y ahí está. Es decir, a esto voy que no han sido los partidos políticos los que han reclamado por la estructura de la reforma, Sí, vale la decir, UDI y RNC. entes gestores con soporte radicado en un ente público. ¿Hasta dónde están dispuestos a ceder? Porque uno mira desde fuera esto hace 15, 20 años, ya no sé cuántas comisiones llevamos, con algo de perplejidad y de cansancio. Esto no es responsabilidad suya, por favor, pero No, sí. todos sabemos que necesitamos reforma de pensiones hace décadas. Todos nosotros cotizamos menos de lo que debemos cotizar, con perjuicio a nuestras pensiones futuras, y parece se ha fracasado muchas veces. A punto, el gobierno anterior, hace unos minutos, estuvimos muy cerca, no sé si es que es cierto o no, pero ¿hasta dónde están dispuestos a ceder para que tengamos un acuerdo de pensiones en vez de que, bueno, ambas partes siguen en su lado y lo chuteamos al otro gobierno, que a mi juicio sería, esta es una opinión mía, por supuesto, el principal fracaso de este gobierno no llegar a un acuerdo en pensiones, que a lo mejor les va a requerir ceder, ¿no? ¿Hasta dónde? Claro. Su pregunta es una pregunta que nosotros también nos la hemos hecho porque sabemos que estamos en un Parlamento donde no tenemos mayoría, ni en la Cámara ni en el Senado. Y la respuesta, yo creo que hay un punto que es intransable, y es que esta reforma de pensiones tiene que hacer aquello que no han podido hacer las AFP hasta el día de hoy, que es entregar mejores pensiones a los chilenos. Es decir, si nosotros estamos proponiendo esta fórmula y, como dice usted, con el 6% de los empleadores, porque eso es lo que aumenta la cotización, pero que es con cargo a los empleadores, no al trabajador, cada vez que puedo lo digo para que los trabajadores no entiendan que puedan tener una merma, porque no la van a Usted tener. sabe que a la larga el mercado laboral absorbe eso, digamos. Sí, pero en una gradualidad que va Estoy a de partir acuerdo. por 1% en 6 Ok. años más. O sea, todo en la vida ha sido así, Daniel, ha sido Estoy de acuerdo en eso. gradual, sin hacer una crisis, un shock. Entonces, nosotros por supuesto que vamos a conversar y tenemos dos ministros de lujo en esta materia, que son Marcel y la ministra Jara, que son un dúo atómico. Si nosotros entendiéramos que con ciertos ajustes somos capaces de ofrecerle, por ejemplo, a la persona que va a jubilar, que al momento de enfrentar su jubilación, su tasa de reemplazo, es decir, la diferencia entre su última remuneración y su primer mes de pensión, no supere el 30-35%, bueno, ¿por qué no vamos a querer eso? Pero si la propuesta que nos van a hacer es para que sigan recibiendo el mismo monto que reciben hoy día las personas, entonces yo le diría, ¿qué sentido tiene que estemos haciendo la reforma? O sea, el punto acá es, más allá de la estructura, si vamos a llegar a ofrecerle mejores pensiones a los chilenos, a los que ya están pensionados y a los que se van a pensionar, que es lo que nosotros estamos garantizando. Pero nadie está en desacuerdo con algo así. Dicho Bueno, así, pero digamos. si cambian la fórmula, si no quieren esto, si no quieren lo otro, entonces ¿cómo lo vamos a cambiar? Sí, Porque, y aquí, perdón, Sí, no. Fernando, la asociación de AFP hizo una estupenda declaración de una plana entera, dijo de todo. Lo único que no dijo es que podían subir las pensiones, el monto de las pensiones, porque con este sistema, en las condiciones actuales, es imposible. Y pensar. Si no lo habrían hecho. O sea, porque- mientras se aumenten las pensiones, ustedes están dispuestos a negociar la fórmula que hay adentro. Yo creo que eso está en la base del... Porque lo que hay que tener claro es el propósito. ¿Qué queremos nosotros? Mejores pensiones sostenibles. abre un gran Sostenibles. espacio. Claro, Pero- o sea, las líneas Sostenibles rojas yo- bajan. para... Yo que Sostenible soy el para más viejo la de mesa, persona. yo que Sí, soy está el- más preocupado de la pensión. Yo que soy el más viejo de la mesa No te vamos a discutir y esa que parte, ya estoy Fernando. pensionado, a propósito, yo que estoy... Y muy espléndidamente, ¿o no? Eso es lo que te iba a decir. Ya. Yo que soy el más viejo de la mesa, todavía recuerdo que el ministro que inauguró el sistema de pensiones, en un título a 12 columnas en el diario El Mercurio, decía que uno se iba a pensionar con el 100% de su Así último es, ingreso. Mándalo así por es. publicidad engañosa. José, el ministro José Piñera, cuando lanzó... Ese es año el 80. punto de partida de la expectativa que se creó. Hoy día, cada vez más, a través del tiempo y de la realidad como ha sido, uno está a regañadiente, más o menos conforme o disconforme con
la mugre de plata que recibe como pensión, estoy hablando Así en es, general de las por personas, supuesto. de las personas. Sí. Pero partió desde una entrada epopéyica. Sabiendo que ningún país financia un sistema de pensiones con un Obvio. 10% de cotizaciones. Obvio, lo que Eso sea. no existe en ninguna parte del mundo. Pero así se dijo, Así se dijo. formalmente. Están los titulares, lo hemos visto. Y las FP no discrepaban, ni por lo menos lo desmentían públicamente. Era que no, pues si quieren que se cambie. Obvio. Y por lo tanto Estaban partimos creando ese tema, no iban a- partimos de una situación absolutamente irreal para llegar a la realidad que nos estamos viendo. Y ahora lo que vemos en estos acuerdos es que tenemos que ir sumándole un poquitito por aquí, por acá, para que sea más digna, más tolerable una pensión promedio. Para eso necesita, como lo decía ya Mónica, necesita acuerdo amplio y no tiene mayoría. Sí, es que Fernando, usted está poniendo dos cosas así que son, pero radicalmente distintas. Número uno, parte el sistema con José Piñera, decreto ley 3500, nacen la AFP, etcétera, nos prometen 100% y no sé qué más, con unos cálculos actuariales que nadie conoció, año 80, 81, con una promesa que nadie se habría atrevido a discutir, con gente que tuvo que pasarse a la AFP porque entendió que esa era la condición de estabilidad en su empleo. Lo han dicho muchos trabajadores ex post y que muchos reclaman el daño previsional, porque si hubieran estado en el antiguo sistema, otro gallo les habría cantado. Hoy día la situación es distinta. No es agregándole un poquito por acá, un poquito por... Es una fórmula que tiene que ver también con una visión. Y esa visión tiene que ver además, y ojalá que haya nueva constitución, con una visión de progresividad en los derechos y tener un resguardo de seguridad social ante la contingencia de las personas, que está bastante lejano de lo que hay hoy. Hay algo que tal vez podría matar la reforma antes que nazca. Entonces quiero preguntarle, ¿ustedes están apoyando el autorretiro para intentar evitar el autopréstamo, perdón, el autorretiro? Ustedes están apoyando, si no sé, hay que le tirito el ojo, así la vi. Ya, por lo mismo, sabiendo todo esto, incluso su reacción frente a la palabra retiro, ¿ustedes están apoyando el autopréstamo como una forma de evitar un sector retiro? No, mire, hay que contar un poquito la historia y también las diferencias. El proyecto de reforma de pensiones tiene contemplado un autopréstamo, digamos, es decir, que la persona con cargo a sus propias cotizaciones intente o solicite sacar una cantidad y después lo va bajo ciertas condiciones y con ciertos límites también. Ahora, y esto ha sido una idea que fue propuesta por varios parlamentarios, no es una idea propia del Ejecutivo. Y fue incorporada en la reforma previsional porque pareciera que hay momentos de ciertas contingencias de la vida de las personas en que hay un riesgo calculado por el monto y la forma de evolución que podría aceptarse. Es por la naturaleza. Pero el autopréstamo sin límites, sin control, o el retiro, derechamente, son cuestiones que hoy día no son posibles de sostener. Pregunta, ¿podría incluso matar la reforma antes de que nazca un sexto retiro? ¿Qué tan grave sería que se aprobara un sexto retiro? Yo creo que, no sé si tuviera la fuerza y el impacto para lograr matar la reforma previsional, pero quiero decirle que sería un golpe tremendo a la economía, a la estabilidad y sería... me refiero a la estabilidad financiera, y sería un tremendo golpe también para los parlamentarios en general, porque estoy segura, un sector retiro, estoy absolutamente segura que van a haber parlamentarios que responsablemente van a votar no, y otros que van a votar sí, en el ánimo de... ¿Y por qué está segura, ministra? Porque en el pasado... es que usted puede garantizar que los parlamentarios de su coalición, todos se van a oponer a un sexto retiro haciendo eco de lo que está pidiendo el gobierno. Quiero decirle que desde el día 6 de septiembre no aseguro nada respecto de lo que vaya a pasar en el Congreso, porque... Yo estuve en el segundo gobierno de Chile. Pero le estoy preguntando... porque es un tema crítico, dice usted. Entonces le quiero preguntar, ¿usted no puede asegurar que parlamentarios de su coalición no vayan a apoyar un sector retiro? Creo que lamentablemente, se lo insisto, no estoy hace mucho tiempo en condiciones de asegurar una votación de nadie, de ningún parlamentario
ni parlamentaria de ningún sector, porque creo que la presión que se ejerce sobre ellos a partir de publicidad, de lo que dice uno en contra de otro, los que están a favor, cómo desacreditan a los que están en contra, etcétera, que habría que estar en sus zapatos para ver cómo logran resistir esa presión. ¿Ministra? Algunos podrán, otros no podrán, no lo sé. Ministra, entonces, ¿cuál es la expectativa que se tiene? ¿Cómo se calcula la expectativa de poder pasar una ley fundamental si es que no se sabe exactamente con cuántos votos se cuentan? Es que hay una gran diferencia entre el retiro y la previsional. El retiro, no me atrevo a asegurarlo de nadie, por ningún motivo, porque tienen que soportar una presión pública tremenda en sus territorios, etcétera, la contrapartida del otro competidor, otro que va a venir, que cree que va a venir a disputarle el espacio, etcétera. Entonces eso es muy difícil. No sé. Pero la previsional es distinta, ¿Ministra? Porque todos tenemos un propósito. Y ese propósito es compartido. Y en el oficialismo, ahí sí que puedo asegurar que el 100% de los parlamentarios del oficialismo de ambas cámaras están completamente comprometidos con una reforma previsional para Chile que suba las pensiones tanto de los que se van a pensionar como los que ya están jubilados. Vinculado con la fragmentación que subyace a lo que usted ha dicho. Subyace, por supuesto. ¿No fue un error del oficialismo en general haber privilegiado en marzo un acuerdo en la Cámara con el Partido de la Gente y luego cuando se cayó la candidatura de Carol Cariola, de nuevo no haber privilegiado un acuerdo administrativo amplio con todas las fuerzas, digamos, las mismas que concurrieron a la Corte Constitucional, para darle una estabilidad a la Cámara? Porque hoy día el presidente Mirosevic, el presidente de la Cámara, fue electo con menos de la mitad de los votos, o sea, podría caerse cualquier día, digamos. ¿No sería bueno, no habría sido bueno en su momento también haber ido hacia un pacto administrativo mucho más amplio? ¿Hay alguna autocrítica ahí? Porque usted participó en esa conversación, claro, activamente, según la prensa nos contó. Sí, se dicen hartas cosas. Se dicen muchas cosas, por eso lo someto a su juicio. Incluso hay una canción que dice, y ya no saben qué decir. Y ya no saben qué decir. ¿La iba a celebrar efusivamente? Lo celebré efusivamente, me alegré mucho que el oficialismo hubiera... Y después dije, para la siguiente voy a ser un poquito más mesurada, porque molestó mucho el abrazo con el diputado Ibáñez, a quien le tengo un tremendo cariño además. Mire, una de las cuestiones que he tratado de ser muy cuidadosa, incluso con el oficialismo, es de no interferir más allá de donde corresponde. ¿A qué voy con esto? Finalmente, lo que están eligiendo son las estructuras del Poder Legislativo. Y yo soy Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué hago? Pero yo en intervengo. esa negociación la iba muy activamente. Pero escúcheme, si le estoy diciendo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo participé en todas las reuniones a las cuales fui invitada. O sea, no me impuse como el convidado de piedra, no. Cada vez que me invitaron, estuve. Si me decían, bueno, pero conversemos este tema, conversé. Pero si usted me dice, no habría sido mejor esto que lo otro, etcétera, bueno, yo creo que las bancadas oficialistas en su momento tomaron una opción y un principio que comparto plenamente. Y la opción que tomaron fue el de ganar o perder, pero unidos como coalición. ¿Ministra? Y en ese minuto, según pude observar, no intervenir y hacer negociaciones, sino que según pude observar, la oposición estaba embarcada en algo que no tenía ninguna cara de ser un acuerdo amistoso con este otro lado. ¿Por qué? Porque se estaban llevando, aparte del Partido de la Gente, que acuérdese usted que pusieron al señor Pino de candidato, sí, y cuando algunas parlamentarias que pertenecían a la oposición, que eran de otra confesión religiosa distinta al del señor Pino, sacaron al señor Pino ese día y pusieron a un demócrata cristiano en ese momento. Entonces, lo que le quiero decir es que no veo que hubiera ese espacio de ese acuerdo que usted señala. Porque como duda observadora, ¿qué? ¿No cree que sería bueno tratar de construirlo? Porque esto está alimentando la fragmentación más de lo que ya existe. Según entiendo, y estoy hablando de hace una semana y media atrás, porque hubo una semana distrital, pero antes de eso existió una iniciativa en ese sentido y no prosperó. ¿Ministra? Perdón, déjame hacer una pregunta sobre otro tema y después te doy la palabra, Maga. Yo he señalado aquí recién que hay una posibilidad que
la candidata a fiscal nacional sea votada en contra porque están las fuerzas suficientes como para poder mostrarle al gobierno que no gane. Porque si es que el gobierno gana, de alguna manera tiene un respiro, tiene un vientecito fresco, tiene posibilidades de pararse de una manera distinta como estaba parada. Le bloquearon el primero, que me imagino que habrá sido conversado, discutido, pensado, que probablemente no era el de la total convicción del gobierno, pero sí el que podía ganar. Y no ganó. Y ahora está Marta Herrera, que para los efectos prácticos no era la primera opción porque fue el anterior. ¿Qué tanto cree usted que puede transformar el gobierno su nombramiento en un próximo fiscal nacional? Yo creo que hay cuestiones que es evidente que uno no puede negar, salvo que crea que la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Digamos, yo creo que la elección mañana del fiscal nacional, en este caso de la primera fiscal o fiscala nacional mujer, yo creo que es un hito súper importante, muy importante, y es importante en dos dimensiones. Una, porque hay una Fiscalía Nacional que todos necesitamos con extrema urgencia, particularmente por los requerimientos de seguridad que tenemos y que está hoy día acéfala. No digo que no tenga una conducción con los subrogantes y todo aquello, pero requiere que alguien tome las riendas de la Fiscalía e imponga un plan distinto para que abordemos la delincuencia de estos nuevos tiempos, que es distinto a los tiempos anteriores. 8 años atrás no era este escenario cuando fue elegido el fiscal Abbott. Entonces hay una dimensión que tiene que ver con eso y hay otra dimensión naturalmente que tiene que ver con una cuestión institucional política, y lo pongo en esos términos, institucional-política, no es solamente política. Y dice relación con que usted lo ha relatado muy bien, Fernando. Nosotros llevamos en la primera ocasión, el presidente optó por José Morales, un fiscal que obtuvo 17 votos en la Corte Suprema, que tenía experiencia indubitada, que estuvo a punto de ganar por 2 votos, o sea, realmente estuvo ahí, en la puerta. ¿Y ahora, ministra, y no están ganó, los votos? y no ganó. Entonces, le vuelvo a decir, hasta que la persona no marque, ya, pero, no voy a... Es que yo la semana pasada habría dicho que sí. Ah, y ahora está dudoso. Ahora, Morales, digamos. con el candidato Morales. Entonces, si yo iba 2 votos. Pero se supone que Marta Herrera tiene menos votos que... ¿Tienen menos votos comprometidos ahora que los que tenían con Morales? Es que no es que tengamos votos comprometidos, porque a nosotros no nos comprometen, es que es bien importante, a nosotros no nos comprometen votos. La gente va diciendo, los parlamentarios van diciendo, y otros nos dicen que dijeron. Ministra, sus sondeos de ahora son más optimistas que con Morales o más equivalentes. Son equivalentes a los de Morales. Javier Macaya acaba de decir que le preguntemos a usted si realmente tienen los votos o si tienen, en el fondo, si saben que no los tienen y van a perder y tienen un candidato o candidata tapado o tapada. Me pareció que esa segunda parte de Javier Macaya es bien rara, y viniendo de él además, que es la teoría como de este gran proceso donde hubiera una tremenda sofisticación, una súper sofisticación, entonces vamos a matar a este candidato para que después pueda llegar mente al final el otro. Y a veces la política es bastante menos que no están lanzando eso. La derrota, Es bastante más simple. No hay tapado, por supuesto que no hay tapado. Además, a nosotros nos llama profundamente la atención, que, y por eso digo institucional-político. O sea, hoy día el que la Corte Suprema ponga quinas no significa que el Senado entienda que esas 5 personas están en condición de asumir la Fiscalía Nacional. No significa eso. Y a mí me parece que eso ya es un problema. Además, hoy día lo que está sobre la mesa es que vemos nuevamente un alto fraccionamiento en la decisión respecto de esto, porque en la votación de Morales, si ustedes se fijan, son votos cruzados de lado y lado. Ese realmente es como fuegos artificiales.
hay votos de todos los sectores y no se logró la mayoría. Y quiero decirles que muchos senadores y senadoras han hecho saber que sus preferencias son tal. Entonces habría que llamar tendrían que haber 2 etapas, un preacuerdo del Senado y después ir a la votación, porque en verdad el Ejecutivo... De ese punto le quiero hacer una pregunta. Quizás no es que haya que tener que haber una preetapa, pero sí hay senadores que se han quejado que en la primera elección para Morales no se les preguntó antes la opinión y se les sondeó el voto. Dijeron, ok, lo dejamos pasar. Pero la segunda vez volvió a pasar lo mismo. Y reclamaron de que no habían tenido ningún sondeo por parte del gobierno antes para explicar hacia dónde el gobierno quería orientar la votación, cuál era el candidato, de cierta manera conversar la votación. Lo dijo la senadora Rincón, pero también lo ha dicho gente de la oposición, diciendo, y por eso vamos a votar que no, criticando lo que ha sido el trabajo, en este caso no es prelegislativo, pero estaba hablando de legislación, pero usted me entiende, ¿no? Sí, es decir, el trabajo que se hace antes. Sí. En directa alusión al trabajo que no habría hecho la ministra Ríos, pero también usted. ¿Qué responde a esas críticas? Quiero recordarle que para nosotros es paradojal ver este tipo de situaciones, porque mientras un senador dice que la ministra Tobá y yo hicimos un lobby descarado, hablando con todo el mundo, hay otros que dicen que no hablamos. Entonces, o sea, ahora o hablamos, no hicieron ese lobby o descarado. no hablamos. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que en la primera elección ya dijeron que habíamos hablado mucho o que no habíamos hablado. O sea, en verdad nosotros hemos generado, no por esta elección tan solo, sino que venimos sosteniendo una relación con el Senado completo, senadores y senadoras. Y cuando terminó la votación del fiscal Morales, muchos senadores se nos acercaron y nos dijeron, nuestra postura para la siguiente es inclaudicablemente esta persona o esta persona o esta persona. No hay nadie que no nos haya manifestado cuál va a ser, cuál era. ¿Por qué cree que rechazan a Marta Herrera? ¿Cree que rechazan a Marta Herrera realmente porque la ven como continuidad Jorge Abbott o usted intuye otras razones? La verdad de las cosas es que creo que algunos o algunas pueden haberse formado una impresión respecto a aquello, pero me extraña que esa impresión se la atribuyan solo a Marta Herrera y no se la hayan atribuido a Morales, que también lleva trabajando en la Fiscalía muchísimos años, o sea, por de pronto toda la época Abbott. Y escucharon... O sea, los dos pueden perder, digamos. Sí, pero es que la UDI votó por Morales, mayoritariamente. Entonces está preguntando por qué la UDI... entonces no está donde existió la misma razón, debería existir la misma disposición. Y a Morales le perdonaron haber trabajado con Abbott, pero no lo están perdonando. Porque no está en la parte directiva. Mi pregunta es si hay solamente eso o usted cree que la postura de Marta Herrera respecto de temas de corrupción no favoreciendo la postura que se pedía desde la actual oposición de influye. No, la verdad de las cosas es que yo pienso que lo que ocurre es que algunos entendieron que esta historia de la continuidad era verdad y yo honestamente espero que mañana a las 11 de la mañana concurran a la Comisión de Constitución, donde la postulante va a tener la oportunidad de exponer su plan, sus directrices, etcétera, que son de otra época, no tienen nada que ver con lo que hizo Abbott. Y con eso, desprejuiciadamente, sin una posición férreamente determinada, la puedan escuchar y ojalá la acompañen con el voto, dado que tiene un proyecto, un plan, que ya lo puso en la Corte Suprema, pero que hoy día, por lo demás en el Mercurio, ya de alguna manera anticipa a dónde va. Y anticipa una cosa que es muy importante, que es una total independencia. Y yo quiero creer y creo que la gran mayoría de los senadores y senadoras quieren efectivamente aquello, porque si permitimos que nuestro país viva bajo la sombra del arreglín, del contubernio, esto es un pésimo camino, es el mejor camino para seguir destruyendo la confianza de las personas. Estamos así que... a poco tiempo de poder dilucidar si es que acaso tenemos fiscal a la primera fiscala nacional o habrá que pensar en algún otro nombre. Yo, fíjese que una cuestión que me encantaría es que ojalá aquellos que rechazan la postulación de Marta Herrera fundamenten el voto. ¿Por qué?
porque Marta Herrera tiene toda la preparación, la formación académica que se requiere, tiene ejercicio profesional, van a escuchar un plan que va a exponer. Entonces, ¿cuál es la razón para no querer que una persona como ella dirija la Fiscalía? Sería bueno escucharlo. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido acompañarlos. Encantado. Y aprovechar de comentar estos temas. Gracias, Volvemos en un ministra. ratito Gracias. con el Minuto de Confianza. Gracias, ministra.